En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Ciencias Sociales Conectadas con la Comunidad, programa dedicado a explorar, reflexionar y compartir conocimientos que nos ayudan a entender mejor nuestro entorno. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, estamos aquí en la 95.9 en la radio de la Universidad de Tarapacá. Mi nombre es Mauricio Ramírez, yo soy de profesión psicólogo y soy académico de la Escuela de Psicología y Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales. Y este programa, que es Ciencias Sociales a la Comunidad, tiene como objetivo dar a conocer lo que nosotros, los académicos, profesionales y estudiantes de nuestra facultad, realizamos para que la comunidad en general, toda la comunidad ariqueña que nos escucha en la 95.9, pueda saber qué es lo que hacemos en nuestra facultad. Y hoy día tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Saulín Lee. Hola, Saulín. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien agitado, una mañana con harto trabajo, pero bien, contenta. Súper. Saulín es psicóloga, es académica de nuestra facultad y también es investigadora. Y ella tiene un tema que es súper interesante, que es muy importante de conocer, que es la alienación parental, ¿cierto? Así es, correcto. Entonces, ¿nos podrías contar, Saulín, qué es la alienación parental, de qué trata, cómo se vive? A ver, sí, mira, la alienación parental es un fenómeno que se da específicamente entre parejas que están en proceso de divorcio o separación o que ya están separadas o divorciadas, en la cual uno de los dos progenitores empieza a denigrar o hacer una campaña en contra del otro padre o madre, del otro progenitor. ¿Ya? Y esto es como algo que surge por, por, por odio, ¿por qué? ¿Se sabe eso? Sí, bueno, la verdad es que los estudios que se han realizado han demostrado que usualmente el padre o madre que ejerce esta campaña en contra del otro padre podría tener motivaciones para hacerlos como despecho, Ya. rabia, odio, resentimiento. Pero hay un par de estudios que han evidenciado que además de estos sentimientos que provocan y que son parte, ¿cierto?, de un proceso de separación conyugal o de pareja, va acompañado de alguna suerte de trastornos de personalidad o cosas así. Ya. Y esta alienación parental, que si pudieses ponerle como un nombre más para que la gente, el que no sabe, como yo, pueda entender, ¿cómo podríamos decir que se llama esta alienación parental en términos así como... Uf, qué pregunta más interesante. Eh, ¿Cómo le podríamos llamar? Sí, como, pero está Sí. asociado al despecho o a, ¿cómo decía? Está asociado a una suerte de venganza que puede hacer ¿Ya? uno de los progenitores hacia su expareja, utilizando a los hijos o hijas como herramientas, como armas de Ya. esta batalla. Entonces yo te hago daño a ti a través de que tu hijo que tanto amas te odie, no quiera saber nada de ti. Ahora hay un elemento muy importante que hay que destacar, que nosotros hablamos de alienación parental cuando no hay ni violencia, ¿Ya? ni abusos, ni negligencias por parte del progenitor odiado o rechazado. Ah, ok. Entonces, Como algo injustificado. algo absolutamente injustificado, porque si yo estoy en proceso de divorcio, tenemos hijos en común y uno de los hijos empieza a manifestar que odia al padre, que no quiere saber nada de él, hablamos de alienación parental cuando no hay razones para que ese hijo odie a ese otro padre. ¿Me explico? Sí, es como algo así como yo levanto una calumnia frente a alguien. Exacto. De hecho, uno de los síntomas que se reconocen con la alienación parental o lo que hace que este fenómeno se haya puesto de moda son las falsas denuncias. Ok. Ahora, ¿estas falsas denuncias son
usuales, crees tú? Cuando estamos frente a casos de alienación parental en las cuales la madre es la que ejerce la alienación y el padre es el padre alienado, el hombre varón, usualmente una de las estrategias son falsas denuncias de abuso o de maltrato. Pues, Lo dice la evidencia científica, no lo digo yo, sí. pues es terrible que pase. Es terrible, por eso estamos frente a cuadros más bien patológicos o de trastornos de personalidad. ¿Y en Chile qué tan avanzado está esto? Me refiero a, por ejemplo, si hay legislación vigente, ¿es usual que las personas puedan consultar clínicamente si sufren de esto? Mira, lamentablemente aquí en Chile y en Latinoamérica este tema está aún, me atrevería a decir, en pañales. ¿Ya? Es lamentable porque tenemos padres y madres que están sufriendo el rechazo injustificado de sus hijos, injustificado de sus hijos, consecuencia de una campaña de denigración por parte del otro padre. Se han rechazado 2 veces en el Congreso el proyecto de ley que justamente habla de alienación parental. Gracias por la pregunta. En realidad, yo estuve revisando los proyectos que se han presentado y es lamentable que acá en Chile y en Latinoamérica aún se hable del síndrome de alienación parental, ¿Ya? que es distinto al fenómeno que yo estoy presentando, que es la alienación parental. Ya, y ahí eso, ¿en qué se diferencia esto de síndrome y de la alienación? Bien, el síndrome de alienación parental es un síndrome que se propuso en 1985 por un psiquiatra norteamericano llamado Richard Gardner. Él, en sus observaciones cualitativas con entrevistas con niños, hijos de padres divorciados, se dio cuenta que existían 8 síntomas que se observaban y se podían evaluar en el niño. Ya, no en el papá. No en el mamá, papá, en el no, solamente en el niño. Pero eso dejaría afuera a los padres. Correcto. ¿Ya? Él revisa, ¿cierto? Evalúa al menor de edad en un contexto, ¿cierto?, de divorcio de alta conflictividad y se da cuenta que el menor manifiesta odio injustificado y 8 síntomas más con respecto al rechazo del otro progenitor. Ya. Lamentablemente, el síndrome de alienación parental ha estado súper maltratado como fenómeno y hay grupos de personas o grupos de, no sabría cómo llamarlo, que está en contra. ¿Movimientos? Movimientos, Sí. correcto. Movimientos que están en contra del síndrome de alienación parental porque dicen que carece de evidencia científica, que en realidad esto lo hizo Gardner en su consulta. Ya. Apelan también a que nunca ha sido incluido en el manual diagnóstico, en el DSM, ni en el 4 ni en el 5. Entonces, al no existir en el manual, entonces el diagnóstico no existe. Ya. Pero esta nueva corriente, ¿no?, que en realidad yo no la propongo, pero en realidad la estudio y como la estudio y tengo evidencia, puedo hablar de ella. Yo prefiero hablar del fenómeno de alienación parental, que es un concepto más sistémico, en donde no solo se ve en el niño, sino que es en la interacción de ambos padres, en la coparentalidad y además esos 2 padres en la parentalidad, en su interacción con el hijo. Ya, ok. Antes de seguir, ¿podrías tú decir qué es lo que es mencionaste el DCM? ¿Qué es lo que es el DCM? Para que no escucha pueda saber Sí, a el qué nos referimos. DSM es uno de los manuales que se utiliza, ¿cierto?, para la clasificación de los diagnósticos de trastornos mentales. Ya, ok. Pero ahí va mi pregunta. El que no esté clasificado en uno de estos no significa que no exista. Absolutamente no. Si no existe en el DSM, y una de las razones de por qué siempre los comités científicos apelan a que no hay que incluir la alienación parental en el manual, es porque ya existen otros trastornos, por ejemplo, el trastorno relacional padre-hijo. Y eso ya incluye lo que es la alienación parental, dependiendo de cómo se vaya interpretando, ¿cierto?, el diagnóstico, pero cabe cuadradito y enmarcadito en ese diagnóstico. Ok. Tú decías que estás en una de estas investigaciones, que has investigado y has visto eso.
¿Y esto tú lo has hecho con personas acá en Chile? Mira, mi estudio partió en Australia Ya. en el contexto de mis estudios doctorales. Ya. Mi doctorado, el tema de estudio fue la alienación parental. Entonces, parte desde un contexto oceánico en Australia, pero mi estudio integró personas de distintos continentes. Ya. Estos incluyen Australia, Nueva Zelanda, Afganistán, Estados Unidos, UK, el ¿Reino Unido? Reino Unido y algún otro país más que se me esté escapando por ahí. Sí. Ya. Y eso hace que quizás en otros países, en otras latitudes, estos estudios estén más avanzados y desarrollados de lo que pueden estar acá en nuestro país. Absolutamente. De hecho, uno de los hallazgos más importantes de este estudio transoceánico, se puede decir, es que después de haber entrevistado más de 180 padres y madres alienados de todos estos países que te comento, Mauricio, me pude dar cuenta que siempre es la misma historia con una distinta cara. Entonces el fenómeno se repite de la misma manera, los padres alienadores se comportan de la misma manera, los padres alienados también se comportan de la misma manera independientemente de la zona geográfica en donde se encuentren, de la religión que profesen, si son hombres o mujeres. Ok. Y si tú pudieses dar, por ejemplo, para la gente que nos escucha, que pueda sentirse que está pasando, vivió, que conoce a alguien en una situación similar, ¿existen acá algunos como indicadores, como esta red flag que se llaman hoy día, que se hablan, por ejemplo, de qué sería necesario para que una persona pueda decir, sí, a mí me está pasando algo parecido, o yo sé que a mi hermano, a mi cuñado, al vecino, quien sea, está pasando algo igual? ¿Existe algo así como esta red flag? Como Por supuesto. ¿alertas? Sí, absolutamente. Lo primero es que si es que el padre o madre empieza a sentir que sus hijos ya no los quieren ver, ya no quieren ir a las visitas, ¿cierto? Porque esto siempre es en un contexto de separación o de divorcio conyugal, familiar. Sí. En la familia que está el papá y mamá juntos, ¿no pasa esto? Son muy raros los casos. Ya. Y aquellos casos en donde se ha detectado que durante la familia intacta pudiese existir estrategias de alienación parental, ¿Ya? desembocan en un divorcio o una separación. Ah, okay. Sí. Ya, ok. Ya, entonces, volvamos a la aclaración. Volvamos a esta red flag. Cuando el papá siente que, o la mamá siente que, su hijo Empieza a distanciarse, Ya. empieza a rechazarlo, ya no quiere estar con él, le empieza a decir que tú eres malo, que no nos quieres. Una de las cosas que uno detecta inmediatamente, que efectivamente el niño está haciendo, no me gusta mucho decir la palabra, ¿no? Que Ya. es como que se le está lavando el cerebro, ¿ya? es que empieza a utilizar vocabulario que no es acorde a su edad, empieza a manejar información que no es adecuada a su edad. Y lo que Gardner mencionaba acerca de los escenarios prestados, que sería como la traducción, bueno, Gardner, Amy Baker y Barnett y varios autores que estudian también este fenómeno, es que el niño empieza a relatar historias como si él hubiese vivido en ese momento. Por ejemplo, no quiero verte nunca más porque tú eres malo conmigo, con mi mamá. ¿Cuándo vaya a pagar la pensión? Ya. ¿O por qué le dijiste eso al abogado? Empiezan a manejar información que a su edad no es acorde. Ya, perfecto. Además de que quizás puede decir, se le encara al niño, se le pregunta, pero ¿por qué tú odias a tu papá? ¿Por qué tú odias a tu mamá? Sí, porque cuando yo era chico siempre llegaba borracho o mi mamá se iba con las amigas y nos abandonaba. Y en realidad son réplicas de comentarios del otro progenitor e incluso también alienadores se consideran abuelos, abuelas, amigos, Yeah. amigas, incluso el colegio y el contexto cercano de los niños. Sí, ahí se toca un punto un poco que puede ser como una delgada línea, porque puede ser que sea verdad, puede ser de que
el padre o la madre haya sido abusador y ahí ya no está la alienación parental presente. No. Ya, para poder No. clarificar. Tajantemente no. Ya. Es cuando el relato es falso. ¿Sí? Relato falso o relato prestado, sí. Ya. Y en el caso de que alguien sienta que está pasando por esto, o como comentábamos, alguna persona cercana pasa por esto, ¿qué puede hacer hoy en día? A ver, es súper duro porque los padres y madres que sufren o experimentan la alienación parental la viven muy solitariamente. Sienten esta como condena social. ¿Ya? Y esto pasa en todo el mundo. Los papás y las mamás me decían, yo no sé cómo justificarle a la gente por qué mi hija no quiere estar conmigo o por qué mi hijo me odia. Entonces vienen los comentarios, bueno, algo malo habrá hecho. O algo debe haber hecho esta mamá que los hijos ya no quieren estar con ellos. Siempre el juicio social siempre era más duro en los relatos de las mujeres alienadas que de los hombres alienados. Ahí debe ser por el peso social de roles que... absolutamente. Está de la madre cuidadora, acogedora, claro, la que entrega el amor. Sí. ¿No? Uno podría decir que, aunque no debiese ser así, pero es más esperable que un papá no esté que una mamá no esté. Correcto. Ya, okay. Entonces, esto tú dices que lo viven solos, pero una persona podría necesitar ayuda. Sí, sí. Se sienten solos, pero yo debo decirles que no están solos. Este fenómeno es más común de lo que se cree. El problema es que está tapado y no se entiende. Lo primero es buscar ayuda. Yeah. Lo primero es buscar profesionales que puedan entender el fenómeno, que le enseñen acerca de cómo este fenómeno se va comportando. Les puedo decir que nunca pierdan la esperanza de reencontrarse con sus hijos, porque a la larga, al final, se reencuentran igual. ¿Sí? Sí, sí. El estudio que yo hacía o que estaba haciendo, yo me enfocaba justamente en entender el fenómeno de la alienación parental cuando sucedía, cuando estaba sucediendo. Pero hay toda una gama de evidencia con respecto a reunificación luego de la alienación parental. Y esos son resultados bastante, mucho más positivos y mucho más alentadores. Siempre existe el reencuentro. Ok. Hay algo que llama la atención en lo que tú, Saulina, hablas, es acerca, lo has mencionado varias veces y también nos sirve que uno de los fines que tiene este espacio radial acá en la radio de la universidad es llevar lo que son las ciencias sociales a la comunidad para que las personas puedan comprender y puedan saber lo que nosotros en la universidad realizamos. Entonces hay algo que tú has mencionado varias veces que dice hay evidencia. ¿Qué implica que existe evidencia para nosotros los que trabajamos en la universidad? ¿Qué implica? A ver, nosotros hablamos de evidencia cuando manejamos información que viene con respaldo científico. Okay. ¿Sí? No es que se me ocurrió, no es que lo escuché, no es que lo leí, lo vi en TikTok, en YouTube o en Wikipedia. Significa que cada dato que uno entrega o todo lo que yo te estoy diciendo como información que se conoce de lo que es la alienación parental, existen años de estudio basado en método científico, con rigor científico, que avala y que dice, sí, esto existe, esto sucede, hay padres y madres sufriendo porque se ha visto en tal y cual país, se ha demostrado a través de tal y tal estudio y además ha pasado por revisión de pares. Estas investigaciones no es que yo las haga a puertas cerradas, sino que son equipos de investigadores que salen a entrevistar a la gente, que hacen encuestas, aplican instrumentos, llegan a resultados que después nos traen estas conclusiones o información. Sí. Eso es sumamente importante de poder clarificar y decir que las tres carreras que tiene nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, que son antropología,
trabajo social y psicología son carreras de corte científico. Correcto. Entonces, nosotros en la universidad, los estudiantes, aquel que tiene un hijo o que nos escucha o un vecino que está estudiando alguna de estas carreras, decir que está estudiando una carrera científica que se basa en hechos que han sido probados por investigadores, ya sea internacionales o locales como nacionales, como Saulín, que ha investigado sobre este tema tan interesante que es la alienación parental. Una pregunta más a título más personal. ¿Por qué estudiar este tema, Saulín, que se ve tan duro? Es sumamente duro. El proceso no ha sido fácil. Partí en el año 2015, 2016, ¿Ya? y debo confesar que mientras entrevistaba a todos los padres y madres alienados, cada uno de esos días yo me llevaba la angustia, la pena, la tristeza, el pesar de esas personas. ¿Y qué hacía con eso? Se las contaba a mi esposo, compartía. Ya. Llegó un momento en que eso ya no era suficiente. Lo conversé con el grupo de investigadores a los cuales yo estaba trabajando y sí, la carga emocional es tan grande que tuve que rebajar el número de entrevistas diarias. Okay. Y claramente tuve que también llegar a consulta profesional. Consulta profesional. Psicólogo. Psicólogo. Yo soy psicóloga, los psicólogos también necesitamos psicólogos, ¿cierto? Para poder llevar un poquito más esta avalancha de emociones que si bien uno está preparado para estudiarlo, para disociarse, para no involucrarse, uno es persona, uno es mamá, y de igual forma es tan intenso todo el sentimiento que te van transmitiendo que uno es inevitable no contagiarse, ¿no? Con eso. Sí, eso es también muy relevante, decir que los psicólogos también necesitan psicólogos. Siempre. ¿No? Y ese es uno de los fines de estas carreras, las carreras de las ciencias sociales. Conversaba hoy día yo en una clase que tenía de ética profesional con unos estudiantes de psicología de tercer año. O sea, el rol del psicólogo, de las psicólogas, tiene que estar vinculado a lo que pasa en la sociedad, ¿no? No podemos quedar fuera. Entonces, el rol de los profesionales de la psicología es vinculante con la sociedad. Y eso es algo sumamente especial, es bonito, es desafiante, pero también en algunos casos trae alguna pena, como eso que comentabas tú de estudiar de este tipo de casos. Sí, lo importante es siempre estar consciente de los propios procesos de uno Uh-huh. y poder identificar hasta qué punto este pesar me lo están transmitiendo o realmente es algo que me está movilizando a mí como persona y tengo que hacerme cargo. Claro. Súper. Ahora, tú nos decías, ya estoy viendo, parece que nos quedan unos pocos minutos, unos 5 minutos de programa, que ha estado interesante, se ha pasado volando el tiempo. Sí. Que al final de esto hay un final feliz para los padres que han sufrido por un tiempo quizás prolongado. Sí. En algún momento yo leí en uno de los estudios de algo que es como sentirse como muerto en vida sí, una cuestión muy triste. Correcto. Lo que pasa es que dentro de los hallazgos que encontré de mis estudios fue justamente que la pena que sienten los padres y madres alienados se traduce a lo que se llama un duelo incomprendido. ¿Ya? Entonces, este duelo, la persona la siente, lo sufre por una pérdida, pero que para la sociedad no es una pérdida. O sea, ¿cómo estás sufriendo como si tu hijo hubiese muerto si el hijo está vivo? Pero ese hijo no está ahí. No. Ese hijo está ausente emocionalmente. Yeah. Entonces tenemos ese duelo no comprendido en el caso, por ejemplo, cuando la persona está viva físicamente, pero ausente emocionalmente. Nos pasa en los casos de alienación parental, nos pasa también en los casos en aquellas familias donde tienen un familiar, ¿no? Un miembro que sufre Alzheimer, por ejemplo. Yeah, está presente físicamente,
pero emocional No está. y cognitivamente no lo está. Y por otro lado, este duelo también comprende a aquellos que el cuerpo no está presente, Ujú. pero sí está presente en vida. Por ejemplo, perdón, no en vida, sino que está presente Sí. en las personas. Y eso pasa en casos de abducciones, secuestros, desapariciones, Ya. en los cuales Sí. yo sé que mi familiar o mi ser querido no está muerto porque no he visto el cuerpo, pero no está. Mm. Entonces, eran desgarradores los relatos de las personas que yo entrevistaba que me decían, prefiero que mi hijo esté muerto para yo vivir esta pena real y no sentir que está, pero no está. Claro. Pero veamos si debe haber algo positivo. ¿Hay un final feliz? Siempre hay un final feliz. Ya. Yo siempre digo, hay que buscar ayuda psicológica, buscar apoyo social, eso es sumamente importante. Buscar factores protectores, tales como no dejarse, no perder los trabajos, tratar de mantenerse ocupado, si es que puede. Yo sé que esto cobra un montón de esfuerzo, Sí. pero siempre mantenerse con hobbies, con actividades y personalmente estar preparados para el retorno. Siempre la reconciliación aparece, o la mayoría de las veces, cuando ya el hijo es mayor de edad Ya. y entiende el contexto en el cual estuvo inmerso. Sí. Bueno, eso es quizás un poco un aliento para aquellas personas que nos escuchan, que pasan por cosas similares o tienen conocidos que puedan pasar por cosas similares. Lo bueno, lo importante en todo esto de la investigación, en todos estos temas, es sacarlo a la luz, darlo a conocer. Sí. Y por eso está hoy día Saulín, hoy día con nosotros, dando a conocer este interesante tema. ¿Te gustaría decir algo así como Para ir cerrando. ir cerrando? Sí, por supuesto. El mensaje que no están solos es que también en Chile y a nivel internacional existen agrupaciones de apoyo. Ya. Padre, madre, que usted está sufriendo esto, usted no está solo. Existen otros padres y otras madres que están pasando por lo mismo y conversar con ellos ayuda mucho. Como un alivio. Sí, absolutamente, absolutamente. Es muy terapéutico compartir las experiencias. Ya. Por lo tanto, acérquense, busquen por internet grupos de apoyo de padres y madres alienados o víctimas de alienación parental. Y lo otro es que yo siempre tengo abierto mi correo electrónico y siempre estoy dispuesta a escuchar. Ya. Si necesitan orientación o guía, no hago terapia, pero sí puedo orientar. Ya. Mi correo electrónico es el slee@, académicos.uta.cl, y yo estoy en contacto constantemente con padres y madres alienados también, Ya. conversando, haciéndole seguimiento, a veces solamente escuchándolo, y eso ayuda bastante. Bien, súper. Entonces, lo repetimos, es slee@académicos.uta.cl. Si usted cree que está pasando por una situación similar o conoce a alguien, puede contactar a Saulín, que es académica de nuestra universidad, y hace poco nuestra directora general de docencia. De pregrado, sí. De pregrado, Correcto. así que Sí. es con una agenda súper ocupada, se ha dado el tiempo de hoy día de estar con nosotros en nuestro primer programa de este espacio, que es Ciencias Sociales a la Comunidad. Muchas gracias, Saulín, por estar acá. Gracias a ti, Mauricio, por la invitación, y a la radio UTA. Muy bien. Siempre. Gracias y nos vemos en un próximo episodio de este programa. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Ciencias Sociales conectadas con la comunidad.